Bienvenidos al episodio número 54 de Alfredo Acherran, el podcast. ¡Aplausos! ¿Cómo está mi querida comunidad? ¿Cómo está todo? Miren, me voy a poner mi perfumito para ustedes. Miren este perfumito. No me están pagando publicidad por esto, pero bueno, me voy a poner un poquitico. Porque bueno, hoy me siento más maricón que nunca. Más maricón y por eso vamos a brindar. Y feliz orgullo, Happy Pride, ¿ves? Porque hay muchos lugares donde se está celebrando. Entonces nada, hay que brindar. Tenemos que seguir reivindicando a la comunidad. Y bueno, precisamente de eso les vengo a hablar. Les tengo un temazo hoy, el día de hoy, que espero que estén sentados o acostados, porque van a quedar bien locos. Yo les tenía un episodio completamente diferente, ya tenía algo preparado, tengo como 6 temas ahí sobre la mesa de que quiero hablarles, pero mientras estaba así haciendo investigaciones y todo, ocurrió una noticia que me hizo cambiar pues el episodio de este podcast. Y es que hace apenas unos días un crucero con casi 2,000 pasajeros, la mayoría pertenecientes a la comunidad LGBT, por supuesto, zarpó para disfrutar unas vacaciones por el mar Mediterráneo. Todo iba bien, pues según lo que tenían planeado, hasta que llegó el momento de hacer una pues de sus primeras escalas. Han llegado a Turquía, pero las autoridades de este país les negaron el permiso para desembarcar. ¿Cuál es la razón? Según las autoridades locales, el crucero organizado para pasajeros LGBT era incompatible con los valores morales del país. Imagínense ustedes la sorpresa. Casi 2,000 personas, todos ahí, maricones divinos. Un crucero que estaba repleto a reventar. Y un país diciéndole, aquí ustedes no pueden entrar. Pero la historia no termina ahí, mis queridos LGBTianos. Los organizadores modificaron pues la ruta y buscaron una ruta alternativa. Dijeron, bueno, vámonos a Egipto. Sin embargo, cuando el barco estaba cerca del puerto, Egipto también les negó la entrada. Ya van 2 países, 2 negativas en menos de una semana. Y eso me hizo pensar en algo. ¿Cuántas personas realmente investigan las leyes de un país antes de viajar? Porque la mayoría buscamos hoteles, cuál es el hotel más lindo, cuál de las playas más paradisíacas, los restaurantes más gourmet, los tipos de excursiones también que hay, pero casi nadie se pregunta, ¿qué pasa si soy gay y viajo allí? Precisamente de esto se trata el episodio de hoy. Porque muchas personas creen que los problemas contra la comunidad LGBT pertenecen al pasado, que eso ya es historia, pero la realidad es muy diferente. Y queridos amigos, comunidad LGBTiana, hoy vamos a recorrer algunos de los países más peligrosos del mundo para ser una persona homosexual. Lugares donde una misma historia de amor, dependiendo del país, puede ser completamente legal o convertirse en un delito. Así que prepárense, porque este viaje no será por playas paradisíacas, será por las leyes que todavía hoy pueden cambiar la vida de millones de personas. Y antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es el país más peligroso del mundo para ser gay? No el más peligroso por la delincuencia, ni mucho menos porque haya una guerra, sino el lugar donde el simple hecho de amar a una persona de tu mismo sexo puede convertirte en un criminal. Es una pregunta que pocos se hacen, porque la mayoría pues vivimos pensando que el mundo ha cambiado. Ya en algunos países tenemos los matrimonios igualitarios, ya vemos las series inclusivas en Netflix de la comunidad LGBT, vemos el Pride por todos lados. Hay países también que ya se han unido, ya tienen Pride. Vemos artistas hablando libremente sobre su orientación sexual, vemos a políticos e incluso futbolistas. Y poco a poco pues vamos creyendo que la discriminación hacia la comunidad ya está quedando en el pasado. Pero no, hoy en pleno 2026 todavía existen países donde una relación entre 2 personas del mismo sexo te puede llevar a prisión, en algunos casos a cadena perpetua, y en ciertas jurisdicciones incluso existe la posibilidad de la pena de la murición
para determinados actos sexuales entre personas del mismo sexo. Y eso, querida comunidad LGBTiana, cambia completamente nuestra forma de viajar, porque muchas personas creen, yo soy turista, aquí nadie me va a decir nada, pero la realidad puede ser muy distinta y muy peligrosa. Hoy vamos a recorrer el lado más oscuro del mapa de este hermoso planeta, no para atacar las culturas, ojo, no para burlarnos tampoco de las religiones, por supuesto que no, ni para decir que un país entero es malo, no vamos a etiquetar. Cada nación, cada país, pues tiene gente maravillosa, pero también existen leyes que afectan directamente la libertad, nuestra libertad y de la de millones de personas. Y si eres parte de la comunidad LGBT, creo que es importante que las conozcas y sobre todo si te gusta viajar, porque viajar informado también puede salvarte de meterte en problemas. Así que, querida comunidad, acompáñenme porque hoy vamos a descubrir cuáles son algunos de los países más peligrosos del mundo para viajar siendo gay. ¿Cuántos países siguen criminalizando la homosexualidad? Yo les voy a dejar un dato que me dejó completamente sorprendido mientras preparaba este episodio. Encontré que, según organizaciones internacionales que monitorean estas leyes, 65 estados miembros, nada más y nada menos que de la ONU, todavía criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. 65. Imagínense ustedes eso, más de 60 países. Eso significa que millones de personas viven sabiendo que enamorarse de la persona equivocada, según su gobierno, puede convertirlas en solamente que unos delincuentes. Ahora, ¿qué puede llamar la atención de las autoridades en algunos países? Por ejemplo, dos hombres besándose, una pareja caminando tomada de la mano, una denuncia presentada por otra persona, aplicaciones de citas, el Grindr, el otro, todas esas aplicaciones, las fotografías íntimas que se comparten de los muñecos, esas conversaciones que les pueden encontrar en los teléfonos en algunos lugares, incluso una simple sospecha puede convertirse en un enorme problema. Y aquí aparece otra pregunta. Si soy turista, ¿también corro riesgo, Alfredo? Muchas personas creen que existe una especie de permiso turístico, como si las leyes fueran solamente para los ciudadanos, y eso no es cierto. Las leyes normalmente también aplican a los turistas, a los visitantes. Obviamente cada país es diferente, no todos lo hacen cumplir de la misma manera, pero precisamente por eso hoy hay que informarse antes de viajar, porque un destino que parece espectacular en Instagram puede tener normas completamente distintas a las del lugar donde vives. Y ahora sí, vamos a comenzar nuestro recorrido. Querida comunidad LGBTiana, les voy a decir una cosa, son muchos países, pero yo voy a elegir a algunos de los más peligrosos para que ustedes, mis queridos hermosos, no vayan a viajar para allá, no lo hagan. Y el último van a quedar papelón porque es un lugar muy turístico que mucha gente ha ido y quiere volver a ir, pero tengan mucho cuidado. Así que vamos a comenzar con una serie de listas de países, no todos. Ahora, si este video llega a más de 100 comentarios, si pones soy gay y supera los 100 comentarios diciendo soy gay, yo hago una segunda parte extendiendo cuáles son los otros países más peligrosos. Y si no, pues lo dejamos hasta aquí. Vamos a comenzar con Afganistán. Hoy alguien me preguntara, Alfredo, ¿cuál es el país que jamás viajaría siendo un maricón? Mi respuesta probablemente será Afganistán. ¿Por qué? Porque desde el regreso de los talibanes al poder en el año 2021, la situación para las personas LGBT, no solamente para las mujeres, se volvió extremadamente peligrosa. Ustedes pueden creer esto. Los talibanes aplican una interpretación muy estricta de su ley islámica. Eso significa que las personas acusadas de mantener traca con gente de su mismo sexo, obviamente, pueden enfrentar castigos muy severos. Organizaciones internacionales han documentado denuncias de detenciones, torturas. Nos torturan, nos desaparecen y además nos hacen la murición. Sobre todo, pues, obvio, de la comunidad LGBT bajo ese régimen
talibán. Y muchos de nuestra querida comunidad pues viven ocultos, escondiéndose. Muchos no lograron escapar y otras pues siguen esperando alguna ayuda internacional. Imagínense vivir con un miedo incluso pues de guardar una fotografía de algún recuerdo, de algún lugar turístico donde fuiste con tu novio, que tengan que estar borrando constantemente los mensajes, eliminar las conversaciones, cambiar el nombre del contacto. Si le tienes mi pupuchurri, no le puedes llamar así, le tienes que llamar Pedro y ya está. No puedes confiar en nadie. O sea, eso no es una película, es la realidad diaria para muchas personas. Pensar que mientras nosotros discutimos aquí en las redes sociales sobre si un actor hizo un comentario ofensivo, hay gente cuya mayor preocupación es sobrevivir un día más. Y ahora nos vamos con el segundo país donde no viajaría por ser maricón. Y el siguiente país es Irán. Un besito aquí puede convertirse en tremendo delito. Sí, Afganistán representa uno de los lugares más peligrosos por la situación política actual. Irán representa uno de los sistemas legales más severos del mundo contra las personas homosexuales. Y cuando digo severo, hablo de un país donde la legislación contempla desde latigazos hasta la pena de murición para determinados actos sexuales entre personas, por supuesto, del mismo sexo. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Qué pasa? Después de la Revolución Islámica del 1979, Irán reorganizó gran parte pues, de su sistema penal basándose en una interpretación de la ley islámica. Desde entonces, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo pasaron a ser delitos. Y estas normas siguen vigentes. No estamos hablando de una ley antigua que nadie aplica, no. Estamos hablando de una legislación que continúa formando parte del Código Penal de Irán. Ahora, mi querida comunidad LGBTiana, si tú dices yo quiero ir a Irán, quiero conocer, yo te voy a decir por qué deberías de pensártelo. ¿Qué castiga la ley? Aquí viene algo importante. En las redes sociales muchas veces se dice: en Irán te matan por ser gay. La realidad jurídica es más compleja. La ley no castiga la orientación sexual declarada, sino diferentes actos íntimos entre personas del mismo sexo, dependiendo del acto concreto. La pena puede variar desde decenas de latigazos hasta la pena de murición. Por ejemplo, el Código Penal contempla sanciones para determinadas formas de contacto sexual entre hombres, para algunas relaciones entre mujeres y hasta ciertos actos íntimos como besos o caricias con connotación sexual, por supuesto, aunque con penas distintas según sea el caso. Imaginen esto, imagínate tú que tú vas con tu novio, vas caminando por una plaza bien linda ahí en Irán, se paran, dice vamos a tomarnos una fotografía y entonces viene tu novio y te dice dame un besito, vamos a tomarnos una foto con un besito y después regresan al hotel. En Miami nadie les presta atención si lo hacen aquí, pero en Irán esa misma historia puede terminar siendo investigada por las autoridades si llega a denunciarse o descubrirse. Y eso cambia completamente la forma de vivir. Otro dato que me dejó completamente frozen es que en Irán, pues la comunidad LGBT, muchas de las personas de la comunidad LGBT, se la pasan eliminando constantemente los mensajes del teléfono, borran todas sus fotografías, cambian el nombre de su pareja de los contactos, no utilizan, por supuesto, ninguna aplicación de citas, y no es porque no quieran, sino porque tienen miedo de que un teléfono revisado termine convirtiéndose pues, en una prueba en su contra. La ONU ha documentado arrestos, interrogatorios y persecuciones contra personas de LGBTianas en ese país. ¿Y qué pasa con los turistas? Aquí quiero romper pues otro mito. Muchas personas piensan, bueno, yo soy extranjero, a mí no me va a pasar nada. No necesariamente. El propio Departamento de Estados Unidos advierte que las relaciones entre personas del mismo sexo están criminalizadas en Irán y que las sanciones pueden incluir latigazos, la pena de, como ya mencioné, de la murición, entre otros castigos, quién sabe cuáles. También señala que las personas gay y lesbianas pueden ser víctimas de violencia y no cuentan con protección legal frente a tal discriminación.
Tampoco esto significa que un turista pues vaya a ser detenido simplemente al bajar del avión, pero sí significa que debes conocer las leyes del lugar al que vas a viajar y actuar con extrema prudencia. Queridos amigos maricones, cuídense. ¿Por qué tienen que ir a Irán? ¿Por qué no van a otro país que está más tranquilo? Hay una paradoja muy extraña y esta parte me sorprendió muchísimo. Por ejemplo, Irán permite legalmente la cirugía de reasignación de sexo para personas diagnosticadas como transgéneros. Incluso en algunos casos el Estado te puede ayudar a facilitar el proceso, pero al mismo tiempo mantiene una de las legislaciones más duras contra las relaciones homosexuales. Es una contradicción, eso ha sido ampliamente debatido por organizaciones de derechos humanos y por personas LGBT iraníes. Así que, queridos amigos, cada vez que yo leo algo sobre Irán pienso, imagínense enamorarse y antes de enviar un mensaje pues tengan que preguntarse, ¿y si alguien ve mi teléfono? ¿Y si alguien nos denuncia? ¿Y si nunca podemos caminar de la mano? Es difícil imaginarlo cuando vivimos en lugares donde expresar afecto forma parte de la vida cotidiana, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. Pero para miles de personas en Irán, ese miedo no es una hipótesis, eso es parte de su día a día. Y eso nos recuerda que los derechos que hoy muchos damos por sentados todavía están muy lejos de ser una realidad para millones de personas en el mundo. Vamos con el siguiente país y este es Yemen. Cuando la guerra y las leyes se convierten en una doble condena. Ahora viajamos a uno de los países más devastados del planeta, Yemen. Muchos los conocen pues por la guerra, por las imágenes pues de esas ciudades destruidas, por esa crisis humanitaria que tienen, pero muy pocas personas saben que también es uno de los lugares más peligrosos para las personas de la comunidad LGBT. Y aquí ocurre algo muy importante. En Yemen, el peligro no viene únicamente de un conflicto armado, también proviene de sus leyes. Y cuando ambas cosas se mezclan, la vida se vuelve prácticamente imposible. ¿Qué dice la ley? La legislación yemení criminaliza las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. En el caso, pues, de los hombres, determinadas conductas pueden castigarse con prisión, azotes o incluso la pena de murición, dependiendo, pues, de la situación prevista por la ley. Las relaciones entre mujeres también son súper ilegales y pueden conllevar penas de prisión. Es decir, en Yemen no existe ningún reconocimiento legal para las parejas homosexuales, no se pueden casar, no hay unión civil, no hay matrimonio, ni protección pues con ninguna discriminación. Simplemente la ley considera esas relaciones un delito. Pero si pensabas qué horror, no, todavía hay algo peor. Imagínense vivir en un país donde ya es difícil encontrar comida, donde existen bombardeos todo el tiempo, donde millones de personas necesitan ayuda humanitaria. Ahora imagínense, además, tener que esconder quién eres, no poder confiar ni siquiera en tu propia familia, no puedes confiar en tus vecinos, no puedes confiar menos en la policía, porque quienes deberían de protegerte también pueden perseguirte y eso convierte pues la vida diaria en una lucha constante. Aquí vamos. Y si soy turista, quizá alguien piense, bueno, yo nunca iría a vivir allí, solo iría de vacaciones. La realidad es que la mayoría de gobiernos occidentales desaconsejan viajar a Yemen, no solo por las leyes contra de la homosexualidad, sino por la guerra, además, el terrorismo, los secuestros y el colapso institucional. Es decir, la orientación sexual sería solo uno de los muchos riesgos, pero para una persona gay es un riesgo adicional muy importante. Una historia de amor imposible. Imagínense ustedes una escena, dos hombres que se aman, uno vive en España, el otro nació en Yemen. Ambos pues tienen, exacto, pues ese mismo amor, tienen ese sueño de construir una familia, las mismas ganas pues de verse, pero uno puede publicar una foto abrazando a su pareja en España, por ejemplo, mientras que el otro ni siquiera puede reconocer públicamente que está enamorado. Y no es porque no quiera, porque seguramente que tiene muchas ganas, sino porque hacerlo podría costarle su libertad o incluso la vida.
Es un miedo constante. Cuando hablamos de estos países solemos imaginar castigos enormes. Bueno, la prisión, los enjuician, la pena de murición, pero existe algo que muchas veces también nos olvidamos y es ese miedo cotidiano, miedo a que recibas una llamada, miedo a que se te encuentre algún mensaje de que algún vecino diga, mira, ese es maricón. Miedo nada más a enamorarte, porque cuando el amor pues se convierte en un riesgo legal, dejas de vivir con libertad. ¿Y qué es lo que empiezas a hacer? Simplemente a sobrevivir. Así que, querida comunidad LGBTiana, Yemen nos recuerda que la guerra no siempre empieza con las bombas. A veces comienza cuando un estado decide que un grupo de personas merece menos derechos que el resto. Y cuando una persona tiene que esconder a quien ama para seguir con su vida, ya no estamos hablando solo de ley, estamos hablando de dignidad humana, por favor. Y eso hace que Yemen aparezca constantemente entre los lugares más peligrosos del mundo para la comunidad LGBTiana. Y ahora nos vamos con el siguiente país, que es Nigeria. Un solo país, dos sistemas legales completamente diferentes. Ahora llegamos a uno de los casos más complejos de este episodio. Presten atención, Nigeria. Y digo complejo porque mucha gente en internet pues afirma: en Nigeria te matan por ser gay, pero la realidad es más complicada. Nigeria tiene más de 230 millones de habitantes, es el país más poblado de África y sus leyes no son iguales en todo el territorio. Eso significa que el riesgo cambia dependiendo del estado, pues, en donde vivas. ¿Por qué cambia tanto? Nigeria está dividida en 36 estados. Varios estados del norte, donde la población es mayoritariamente musulmana, se aplica además la Sharia para determinadas personas y delitos. En otras zonas, el país rige principalmente el Código Penal. Es decir, la misma conducta puede recibir castigos diferentes dependiendo del lugar en donde ocurra. ¿Qué dice la ley? En todo el país, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo están criminalizadas. Y présteme atención, maricones, las penas pueden llegar hasta 14 años de prisión según pues el Código Penal. Pero en algunos estados del norte que aplican la Sharia, determinados actos sexuales entre hombres homosexuales pueden ser castigados con la pena de la murición. Te pueden lanzar desde un edificio o te van a picar con un cuchillo gigante. Pero eso no es todo. En el 2014, Nigeria aprobó una ley llamada Same-Sex Marriage Prohibition. Y aquí ocurre algo que sorprende muchísimo. Esta ley no solamente prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, también penaliza otras conductas relacionadas con la vida pública de las personas LGBTianas. Te voy a dar un ejemplo. Organizar asociaciones LGBT, participar en esos determinados grupos, celebrar ceremonias similares al matrimonio. En algunos casos las penas pueden llegar hasta nada más y nada menos que 10 años de prisión. Es decir, no solo se castiga la relación, también determinadas formas de visibilizarlas. Entonces imagínense ustedes que organizan alguna fiesta, invitan a sus amigos, vienen gente de otros países, celebran el aniversario de pareja que ya tienen 5 años casados. En muchos países eso sería completamente normal. Invitan a sus amigos celebrando pues su aniversario. Suben las fotos. En muchos países pues esto es completamente normal, pero dependiendo del contexto legal en Nigeria, una celebración de este tipo puede traer enormes consecuencias. Y eso demuestra cómo una ley puede afectar pues mucho más que la vida privada. Puede afectar la posibilidad de reunirse, una posibilidad de celebrar y de sentirse parte pues de esta enorme y maravillosa comunidad. Ahora voy a hablar un poco del problema de las denuncias, que es otro aspecto muy delicado, es el ambiente social. Diversas organizaciones de derechos humanos han documentado casos de detenciones masivas, por ejemplo, redadas y denuncias contra personas sospechosas de pertenecer a nuestra comunidad. Muchas veces ni siquiera existe una prueba clara, basta simplemente una acusación, él es maricón, o un rumor, o una denuncia anónima para que una persona tenga que enfrentarse pues a la policía. Y aunque posteriormente quede en libertad, el daño ya está hecho porque su nombre aparece en los medios. ¿Qué es lo que le va a pasar? Va a perder su empleo,
su familia la va a rechazar y muchas veces debe abandonar su ciudad. ¿Y qué pasa con los turistas aquí también? Pues un turista también puede tener problemas, claro que sí. O sea, las leyes en este país también aplican a los extranjeros. Esto no significa que todo turista gay vaya a ser detenido, por supuesto que no, pero sí implica que una muestra pública de afecto o una ceremonia simbólica, porque sabemos que no nos podemos casar ahí, o determinadas conductas pueden generar consecuencias legales. Por eso muchas embajadas recomiendan conocer muy bien las leyes locales antes de viajar. Nigeria, pues, nos demuestra que no siempre basta con mirar el nombre de un país, a veces hay que mirar el mapa completo, porque dentro de una misma nación las leyes pueden cambiar. Y eso hace que Nigeria sea uno de los ejemplos más complejos y más impactantes cuando pues hablamos de los derechos de las personas LGBT en el mundo. Y vamos a finalizar pues con un país muy popular. Recuerden que dije que lo iba a resumir porque son muchos países. Si quieren pues les hago una segunda parte de los países, algunos países que se me quedaron por fuera, de los más peligrosos. Pero vamos a continuar pues ya para cerrar este episodio con este país que hasta yo quería visitarlo. Yo quería ir y tengo amigos gays que han ido allí. Y este país es Emiratos Árabes Unidos. Dubái parece el futuro, pero sus leyes cuentan otra historia. Si yo les digo Dubái, ¿qué es lo primero que ustedes van a pensar? Ustedes van a pensar en los edificios más altos del mundo, esos autos de lujo, de oro, esos hoteles no 5 estrellas, esos de pobre, 7 estrellas. Todos los influencers allá, todos los millonarios caminando con sus leones de mascotas, esas hermosas playas, esos lujosos yates, esos centros comerciales súper gigantes. Todo parece que ha sido sacado pues, de una película de ciencia ficción. De hecho, muchas personas dicen, quiero vivir en Dubái. Hasta yo quería ir a vivir a Dubái. Pero muy pocos maricones nos preguntamos cómo sería vivir allí siendo una persona maricona. Y la respuesta no es tan sencilla como parece. Que todo el mundo se confunde. Porque Dubái proyecta una imagen pues muy occidental. Hay turistas, por supuesto, de todo el planeta. Las celebridades están allá. Los restaurantes súper famosísimos. La moda. Esos eventos internacionales que hacen. Y eso te hace pensar que también existe la misma libertad que encontramos en ciudades como por ejemplo aquí en Miami, en Madrid o en Ámsterdam. Pero mis queridos maricones, eso no es así. Aunque Emiratos ha modernizado parte de su legislación, las normas sobre moral pública siguen siendo importantes. Y la aceptación social de las relaciones entre personas del mismo sexo es muy diferente a la de muchos países occidentales. Dicen las leyes. Hace poco, en el 2022, Emiratos reformó parte de su código penal y eliminó algunas disposiciones anteriores relacionadas con relaciones sexuales consentidas entre adultos. Sin embargo, siguen existiendo otras normas que pueden utilizarse en casos relacionados con la moral pública, el comportamiento considerado ofensivo o actos cometidos en público. Además, la legislación y la práctica pueden variar entre los Emiratos. Es decir, la situación no es igual que hace 20 años, pero tampoco puede compararse con la de países donde existe plena igualdad jurídica. Si soy un maricón con acento en la O y viajo a Dubái, ¿qué puede generar problemas? Por ejemplo, las demostraciones públicas de afecto. Y esto no solamente aplica para parejas homosexuales. También muchas parejas heterosexuales evitan besarse apasionadamente o mostrar afecto excesivo en espacios públicos. Sin embargo, una pareja del mismo sexo puede atraer una atención, por supuesto que mucho mayor. Y cuando viajas a Dubái a tomarte la foto allá en el Burj Khalifa, lo último que quieres es convertirte pues en el centro de una investigación. O sea, imagínense ustedes que me voy con mi novio, te vas tú con tu pareja a Dubái. Llegaron, van al Burj Khalifa, se toman una foto, el uno abraza al otro, le dan un beso, lo suben a TikTok, hacen videitos. En Miami probablemente van a recibir miles de likes. La gente, mira, están en Dubái, lo lograron, divinos. Pero en Dubái la situación puede ser muy distinta, dependiendo del contexto y de cómo interpreten las autoridades
la norma sobre el comportamiento público. Y esa incertidumbre ya cambia completamente la forma pues de actuar. Esto es un país seguro. Aquí quiero romper otro mito. Muchas personas confunden dos cosas diferentes. Una cosa es la seguridad pues contra el crimen, el robo, y otra muy distinta es la libertad personal. Dubái es conocida por tener índices relativamente bajos de delincuencia, pero eso no significa que todas las personas disfruten exactamente las mismas libertades para expresar públicamente pues su vida afectiva. Son dos temas completamente diferentes. Y los turistas LGBTianos. Y aunque te parezca loco, después de todo lo que te estoy diciendo, miles de personas LGBT visitan Dubái cada año. La mayoría no tiene problemas, pero eso no significa que exista una garantía de protección legal. Precisamente por eso, gobiernos como el de Estados Unidos y el Reino Unido recomiendan informarse sobre las leyes locales y respetarlas durante esa visita. Y algo que me hizo reflexionar, pues, mientras estaba leyendo sobre esto, qué curioso es el ser humano. Podemos construir el edificio más alto del planeta, crear islas artificiales, llenar el cielo de drones y hacer espectáculos increíbles, inventar tecnologías, pero todavía existen lugares donde dos personas tienen que pensar dos veces antes de darse la mano. Pensar dos veces antes de amarse. Y eso demuestra que el progreso tecnológico no siempre avanza al mismo ritmo que el progreso de derechos y de libertades. Querida comunidad LGBTiana, cuando vemos Dubái desde Instagram, todo parece perfecto, ese lujo, el éxito que tiene todo el mundo allá, la modernidad. Pero viajar no consiste solamente en mirar los edificios, pues también consiste en conocer las leyes, la cultura y los límites del lugar que vamos a visitar. Porque el mejor viaje no es el que tiene el hotel más caro, es el que puedes disfrutar siendo tú mismo. Y esa es una pregunta que cada persona tendrá que responder antes de decidir su próximo destino. Bueno, querida comunidad, y después de recorrer pues todos estos países, que no fueron todos, fueron algunos, quiero que se queden con una reflexión. Este episodio no fue hecho para atacar ninguna religión, no fue hecho para decir que un país es mejor que otro, ni para generar ningún tipo de odio. Lo hago porque creo que todos tenemos el derecho y el deber de conocer la realidad del mundo en el que vivimos. Y punto en boca. Porque ¿qué pasa con la comunidad LGBTiana? Muchas veces planeamos un viaje pensando únicamente pues en el clima, en esos hoteles divinos, en las playas, y olvidamos investigar algo mucho más importante: las leyes. Las leyes pueden cambiar completamente tu experiencia, querido mío. Y en algunos lugares incluso pueden cambiar tu vida o acabar con ella. Así que pues en este episodio pues ya hablamos pues de todos estos países, pero todavía quedaron mucho más por fuera. Países como Brunei, Pakistán, Irak, Malasia, Kuwait, Omán, Tanzania, Uganda, Qatar y otros lugares donde las personas LGBTianas también enfrentan pues leyes muy restrictivas o graves riesgos para su seguridad. Así que si quieren una segunda parte de este tema, les tengo ese reto que ya les comenté. Quiero ver 100 comentarios que digan únicamente ¡soy gay! Sí, solamente esas dos palabras. Cuando lleguemos a los 100 comentarios, prometo traer una segunda parte donde hablaremos de los países que faltaron, historias reales también, casos que dieron pues la vuelta al mundo y datos que probablemente nunca habían escuchado. Así que los estaré leyendo. Mi querida comunidad LGBTiana, quiero terminar con algo muy importante y personal. Nadie elige el país donde nace, nadie elige de quién se enamora, pero todos deberíamos tener el derecho de vivir sin miedo por ser quienes somos. Ojalá llegue el día en que este episodio deje de tener sentido, el día en que no existan países donde el amor pueda convertirse en un delito. Podemos hablar idiomas diferentes, tener religiones diferentes, pensar diferente, pero hay algo que debería unirnos a todos y es el respeto por la dignidad humana. Así que bueno, queridos amigos, este fue el episodio de hoy. Yo soy Alfredo Ashran. Nos vemos el próximo jueves. Y recuerden, maricones, infórmense bien, respeten las culturas, pero nunca dejen de defender los derechos de la comunidad LGBT. Hasta la próxima. Bye, bye.